Pero ¿por qué hay en la iglesia de hoy, la iglesia de este tiempo, tantas doctrinas diferentes acerca de un mismo tema? Por ejemplo, la forma de vestir de los cristianos. Estos dicen que de una manera, estos dicen que así no, que debe ser de esta otra, estos que bájale tantito, que estás muy apretado, que ese color no, que el cabello así no. Y hay muchísimas opiniones acerca, por ejemplo, también de la Navidad. Unos que dicen que sí, que no, otros que nomás el arbolito, en fin. Y así nos pasa con muchos temas. Pareciera como que estamos divididos. Y hay, estos dicen, es que la Biblia dice que esto sí está permitido. Y los otros dicen, pues acá la Biblia dice que esto no está permitido. En fin, y hay una gran división con todos estos temas. Y repito que cada quien argumenta de acuerdo a su pensamiento, a su entender, los versículos que avalan su postura. Hoy quiero reflexionar acerca de eso. A ver, ¿por qué existen tantas doctrinas diferentes? Y creo que esto es importante, ¿verdad? Para que nosotros andemos, caminemos en la perfecta voluntad del Señor, conozcamos lo que el Señor quiere. Ahora, si estas diferencias nos llevaran a escudriñar más, a estudiar más, partiendo de un respeto cristiano, de un respeto de amor filial, pues sería muy sano, sería muy lindo, ¿verdad? Pero el problema es que a veces estas diferencias nos apasionan y nos enfrentan, entran las discusiones, vienen los enojos, los pleitos espirituales, doctrinales, entre un ministerio y otro, entre un pastor y otro, entre un cristiano y otro, en fin, entre un católico y un evangélico, y empiezan unos pleitos muy desagradables donde ya después empieza a juzgar al otro y aparte, a veces hasta a condenarlo y lo manda al infierno, ¿verdad? Ya hace un juicio de condenación sobre aquella persona, en fin. A ver, sería bueno que revisáramos un poco acerca de qué es lo que Dios quiere en su palabra, porque a veces llegamos a ser piedra de tropiezo. Hay en el Facebook, ¡ay Dios! ¡Qué tremendo! ¡Qué doloroso! ¡Qué vergonzoso es! Y qué mal testimonio es cuando se enfrentan ahí hermanos y hermanas y ministerios y hacen preguntas y cada uno, ¿verdad? Expone su argumento bíblico, pero no queda allí. El problema es cuando entramos al insulto y a la condenación. Ahí ya no estamos en la perfecta voluntad del Señor, ¿eh? Bueno, ahora, ¿quiere Dios que nosotros pensemos exactamente igual? Yo lo dudo, ¿eh? Estoy en Romanos capítulo 14 y ahí tú podrás verlo. En el 5 dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí nos habla de una diferencia. Y más adelante también dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En fin, aquí nos habla de diferencias también en Primera de Corintios capítulo 11, ahí también nos habla de algunas divisiones que hay en el cuerpo de Cristo. Pero ahí también dice que es necesario que existan estas divisiones para que surjáis los más aprobados, ¿eh? Bien, déjame darte mi opinión, también quiero aportar también mi opinión acerca de por qué existen todas estas diferencias. Bueno, vámonos respetando, ¿eh? Vamos a partir de un respeto que nos debemos como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos. Nos debemos un respeto en cuanto a nuestras diferencias. No somos iguales, todos somos diferentes. Bien, pero mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahí recuerdo cuando Apolos, ¿verdad? Pues no conocía más que hasta el bautismo de Juan. Y en el capítulo 18, el versículo 25, ahí dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Luego en el 19, del 2 al 7, ahí preguntan, oye,
¿recibieron el Espíritu Santo? Y dice, pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? Bien, que muchas veces el entender de la doctrina cristiana, pues tiene mucho que ver cómo fuiste enseñado. En este caso, Apolos, pues nada más le habían enseñado hasta el bautismo de Juan. Pues hasta ahí conocía, no conocía más. Entonces, eso le lleva a entender de alguna manera breve, corta, sobre aquel tema. Pero ya cuando se le explica, se le enseña un poco más, pues entonces ya tendrá mejor concepto, mejor idea, mejor revelación, mejor entendimiento de el tema que se esté hablando. En este caso, el Espíritu Santo, ¿verdad? O después del bautismo de Juan, ¿verdad? Entonces, sí, a ver, punto número 1. ¿Por qué una persona piensa diferente a otra? Bueno, depende de cómo haya sido enseñado. ¿Quién le enseñó el camino de Dios? ¿Verdad? Y hasta donde le enseñaron, hasta ahí sabe. Ahora, otra, la denominación. Sí, a ver, hay muchas denominaciones, pero todas estas ya tienen una estructura ideológica, tienen un pensamiento. Estos dicen que la salvación sí se pierde, estos acentúan más en la profecía, esto es la alabanza, esto es la salvación, en fin. Todas las doctrinas tienen las denominaciones tienen un carácter doctrinal. Bueno, pues cada quien se apega a ese carácter doctrinal. Si estás con un católico, por ejemplo, pues si vas a hablar acerca de donde dice que María tuvo o que el Señor tuvo hermanos, pues el católico va a decir que eran primos, que no eran hermanos. En fin, cada quien, si hablas con un testigo de Jehová, pues él va a acomodar también allí la adoración a Jesús de otra manera. En fin, ¿por qué? Porque las diferentes denominaciones ya tienen una estructura ideológica, ¿verdad? Doctrinal. Entonces sí, pues punto número 2. ¿Por qué hay tantas divisiones? Bueno, por las denominaciones también influyen, ¿verdad? En la interpretación bíblica, en el entender de los temas bíblicos. Hay más, la versión bíblica que uses. Sí, han salido muchas Biblias ahora que cambian completamente el sentido de lo que es la palabra del Señor. Y ya han cambiado ideas, han cambiado palabras, frases, y entonces se está distorsionando mucho la perfecta voluntad del Señor. Por eso es que pues ahora se piensa, decimos de una manera pues muy relajada, de una manera muy suave, de una manera muy light, decimos. No sé si en tu país aplique esta frase, ¿verdad? Pero bueno, punto número 3. ¿Por qué hay tantas doctrinas diferentes? Bueno, también influye la versión bíblica que tú uses, ¿verdad? Entonces hay que apegarse, hay que buscar una versión bíblica que sea la más apegada a los originales. ¿Qué más? Bueno, pues el trasfondo sociocultural, el trasfondo histórico de la persona, geográfico. No piensa igual una persona de Oaxaca que una persona de Europa. No piensa igual una persona del Oriente Medio que una persona de la India o de los Estados Unidos. En fin, ese trasfondo cultural pues también influye mucho. No es el mismo pensamiento una nación que ha estado en guerra, a una nación como Suiza, por ejemplo, los países escandinavos, donde pues no hay guerras. Entonces, los pensamientos, ¿verdad?, influyen mucho. Al momento de leer la palabra de Dios, se aplica a sus vidas de acuerdo también a su trasfondo cultural. Eso es muy importante no perderlo de vista. Ahora, pues también de acuerdo a su propio entendimiento, cada persona tiene una capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Eso está en la palabra del Señor, ¿verdad? Los talentos también fueron dados de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y bueno, pues eso sucede también. Es como unos tienen mucha habilidad para las matemáticas, otros no la tenemos, unos mucho para el inglés, otros no lo tenemos, en fin. Entonces, sí, el entendimiento de las personas es diferente. ¿Okay? Hay niveles de entendimiento. Por eso es que unos entienden la palabra del Señor de una manera y otros de otra. Bien, ahora, hay más. Bueno, el conocimiento que la persona tenga, eso también es muy importante. En Marcos 12:24 el Señor le hacen una pregunta y Él les dice, ay, ustedes están equivocados, están errados, erráis por una razón, porque ignoráis las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras.
¿Dónde estaba el error? ¿Por qué se equivocaban en entender la voluntad del Señor? Porque ignoraban las Escrituras. Así hay muchos cristianos que se saben unos cuantos versículos y con esos versículos quieren entender toda la voluntad del Señor. No, 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 no. Hay que prepararse, ¿sí? Hay que estudiar, hay que ser enseñados, hay que tener abundante conocimiento de la palabra del Señor para así poder nosotros conocer más fielmente lo que la palabra del Señor nos enseña. Luego hablaré un poco acerca de eso también. Bien, la interpretación que cada uno dé de aquel versículo. Mira, en Hechos 8:34, ¿verdad? Ahí tenemos cuando, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, cuando Felipe, ¿verdad? Hechos 8:34, cuando Felipe se encuentra por ahí con el eunuco, y entonces le hace una pregunta, ¿verdad? En el 34 le dice a Felipe, ¿verdad? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Porque iban leyendo por ahí una escritura. Y entonces dice, ¿lo dice de sí mismo o de algún otro? A ver, la persona no entendía exactamente aquel versículo que estaban, es que no tenía la interpretación. Pero luego Felipe ya le explica de qué se trataba y lo llevó al evangelio, ¿verdad? Al sacrificio del Señor. Entonces, este punto en el que estoy diciendo es que la interpretación que la persona dé acerca de algún versículo, esa interpretación personal también, pues cuenta mucho. Ahí es donde se hacen también las diferencias. El trazo de la palabra, este es otro aspecto, por allá en 2 de Timoteo dice que traza bien la palabra. Porque hay quien la puede trazar mal. En 2 de Pedro 3:16 dice que los indoctos tuercen los versículos, forzan las escrituras. Hay muchísimos ejemplos de cómo actualmente se tuercen los versículos para la doctrina de la prosperidad, para la Trinidad, para la salvación, para el matrimonio, para el diezmo. Se tuercen mucho las escrituras para la alabanza. En fin, hay ministerios ahora de todo. Se tuerce mucho ahí la escritura. Entonces, a ver, hay que trazar bien la palabra del Señor, porque si no la trazamos bien, entonces entraremos por doctrinas equivocadas y entonces pues vamos a tener muchas opiniones diferentes al respecto. Bien, otra que tengo aquí, la intención de la persona que está enseñando, la persona que está explicando la palabra del Señor. Sí, a veces hay intenciones limpias, pero la Escritura nos dice que algunos lo hacen por codicia. 2 de Pedro en el capítulo 2, versículo 11. También dice que otros lo hacen por mercadería, o sea, por amor a la lana, por estafar a las personas. 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 3 al 5. Entonces, la intención de las personas, pues a ver, si yo quiero quitarte tu dinero, oye, pues te voy a hablar de prosperidad y esto es lo que dice el Señor, y te saco algunos versículos torcidos y no los trazo correctamente, porque Dios no puso ese versículo precisamente para fomentar el amor al dinero o una prosperidad falsa. Pronto hablaré también acerca de la prosperidad que Dios quiere. Bien, y pues por eso ocurren estas cosas. Y también, pues depende de la revelación que Dios te dé a ti. Sí, mira, a Daniel, por allá en Daniel 2:30, vemos cómo a Daniel se le reveló, ¿verdad? Y también Dios se reveló a Pablo y se ha revelado a otros siervos del Señor. El Señor dijo, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo sino al Padre sino el Hijo. Y luego dice, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. O sea que hay revelación personal que Dios da exclusivamente para ti. Entonces, Daniel dice que a él le fue revelado aquel misterio. Dice, no porque yo sea mejor que todos los seres vivientes. Entonces sí, ¿por qué hay diferencias? Bueno, pues depende cómo fuiste enseñado, tu propio entendimiento, el grado de conocimiento que tengas, la intención de tu corazón, la interpretación personal, la revelación que Dios te dé, el trazo correcto de la palabra, la versión bíblica que uses, el trasfondo cultural también y la denominación. Entonces, bueno, mis amados hermanos, bueno, pues seamos muy cuidadosos, no seamos de piedra de tropiezo y entendamos que, bueno, vámonos respetando, amémonos. Es más importante el amor que el conocimiento.
Hay doctrinas que sí ponen en riesgo la salvación, pero muchas no. Entonces ya no nos dividamos, sino practiquemos el amor de Cristo.